Buenas tardes, bienvenidos todos y todas a esta mesa redonda sobre la reforma laboral. Mi nombre es Carlos Cid y os hablo en representación de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos y más en concreto de la Comunidad de Estrategia Laboral, que dentro de dicha asociación es quien organiza este evento, que en concreto hemos impulsado tanto Teresa Cervera, que me acompaña, como yo, en las labores de la presentación y moderación de la mesa. Lo primero que quiero hacer es, desde luego, dar las gracias a EY por recibirnos en estas magníficas instalaciones que nos dan pie a poder celebrar un evento híbrido en el que también tenemos que aprovechar la ocasión para saludar a los que se vayan a conectar después en remoto, porque en las anteriores oportunidades con mesas de este estilo tuvimos por encima de las 3.000 visualizaciones posteriores a la celebración del evento. Es decir, estamos en unos tiempos en los que la presencialidad todavía cuesta trabajo y, por tanto, pues bienvenidos todos a este evento. El objetivo central nuestro es a los asociados, miembros, directores de recursos humanos, miembros de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, lo que pretendemos es facilitarles un punto de encuentro en el que puedan abordar preguntas, inquietudes, en fin, los planteamientos que desde que surge el decreto, ya convalidado en una votación de infarto el pasado jueves, para que luego digan que lo laboral es aburrido, ¿no? Fue una votación absolutamente interesantísima. Entonces, una vez que estamos rodando, es muy útil para nosotros hacer un planteamiento más allá de teórico, doctrinal, elaborado, un planteamiento absolutamente práctico, que es lo que pretendemos hacer esta tarde. Ya doy la palabra a Teresa, que nos contará un poco quiénes nos acompañan y cómo va a funcionar todo esto. Pon un poco de orden, Teresa. Muchas gracias, Carlos. Pues quiero reiterar el agradecimiento especialmente a EY por facilitarnos el poder tener lugar este acto en estas instalaciones. Y sin más, pedir disculpas porque no va a dar tiempo de presentar a los 4 ponentes, todos ellos abogados laboralistas de reconocido prestigio y que, como digo, en aras a la brevedad simplemente presentaré casi con su nombre. En el centro tenemos a María Jesús Herrera, socia en Sagardoy Abogados. A su derecha, Francisco Paco Conde, socio del área laboral de Cuatro Casas. Y a su derecha, Raúl García, socio responsable del área laboral de EY. A mi lado está Alberto Novoa, que además de ser socio del área laboral de CECAMAGAN, es miembro también de la Comunidad de Estrategia Laboral de la asociación. Como decía Carlos, hemos pretendido dar un enfoque eminentemente práctico a esta jornada. Me imagino que todos nosotros a estas alturas ya hemos asistido a distintos webinars sobre la reforma laboral. Por cierto, también decir que cuando pensamos en la fecha, pusimos la fecha del día 7 con la esperanza, que al final así ha sido, que la reforma laboral hubiera pasado por su trámite parlamentario, ¿no? No contábamos que fuera a tener estos incidentes. No vamos a abordar todo el contenido de la reforma laboral porque sería materialmente imposible en el tiempo, y sí que hemos hecho, pensando en ese enfoque a la función del director de personas, una distribución en 3 temas. En primer lugar, Paco y Raúl abordarán lo relativo a la contratación laboral. A continuación, María Jesús Herrera hablará de lo referente a los convenios colectivos y la subcontratación, y Alberto Novoa cerrará la mesa tratando el tema relativo a los ERTEs y el nuevo mecanismo RED. Una vez finalizadas sus intervenciones, daremos paso a una serie de preguntas que los asociados ya pueden ir formulando a través de la plataforma y recogeremos aquellas que consideremos que puedan resultar de más interés o en aras a la brevedad. Y sin más, nada más, doy paso y doy la palabra a Raúl y a Paco para que nos hablen de la contratación. Gracias. Muchas gracias, Teresa. Carlos, muchas gracias a la asociación. Muchas gracias a los asistentes, tanto virtuales como presenciales. Poco a poco esta vuelta a la normalidad, la verdad que es una gozada. Voy a comentar en este slot de 10 minutos determinados aspectos de la reforma en materia de contratación temporal. Creo que todos estamos de acuerdo que en uno de los aspectos en los que se ha proyectado de manera más intensa la reforma es en lo relativo a la contratación temporal,
Todo ello con la clara intención del legislador de reducir la brecha y las tasas de temporalidad en este sentido. Lógicamente, y como todos sabemos, no es la primera vez que la reforma laboral o una reforma laboral aborda esta problemática, pero quizás las medidas que se abordan en este caso, bueno, pues tienen mucho más calado que en otras ocasiones previas. Voy a estructurar los comentarios en dos apartados. Voy a ir de manera muy telegráfica. Voy a reflexionar sobre qué es lo que se modifica en torno a los contratos temporales en una primera parte y luego en una segunda parte las medidas preventivas que se introducen por el legislador para evitar la temporalidad. ¿Vale? Vamos, por lo tanto, con las modificaciones en materia de contratos temporales. Bueno, la primera modificación que todos sabemos que es la más visual es la derogación del contrato por obra o servicio determinado, o mejor dicho, la desaparición de la norma del contrato por obra o servicio determinado. Sabemos que en diciembre del año 20 hubo una sentencia del Tribunal Supremo que ya dejó bastante tocado al contrato por obra y finalmente, bueno, pues ha terminado desapareciendo del Estatuto de los Trabajadores. Queda, por lo tanto, el contrato por eventual por circunstancias de la producción y el contrato por sustitución. Al analizar las causas que justifican el contrato eventual, la primera cuestión, desde un punto de vista analítico que surge es, aquí realmente ¿qué estamos? ¿Ante 2 subcontratos o 3 subcontratos, ¿no? Vamos con ellas. La primera categoría de situaciones que justificarían la suscripción de un contrato eventual es el incremento ocasional e imprevisible de tareas. Incremento ocasional e imprevisible de tareas. La primera duda es, bueno, ¿qué es lo que se entiende? ¿Qué entiende el legislador por esto ocasional e imprevisible? Da la impresión de que el legislador está pensando en algo extraño, en algo remoto, en definitiva, algo que no se puede prever. La segunda categoría son lo que el legislador denomina las oscilaciones de actividad que, aun tratándose de la actividad normal de la empresa, generan un desajuste temporal entre el empleo disponible y el que se requiere. Punto hay que pararse a reflexionar respecto de las conexiones que puede presentar con el contrato fijo discontinuo, que a continuación abundará Paco al respecto. Pero quizás el aspecto diferenciador respecto de lo que veamos ahora de la figura del fijo discontinuo y el eventual que estamos comentando, surge de la incertidumbre de que deben estar impregnadas las causas del contrato eventual frente al mayor grado de certidumbre que presenta el contrato fijo discontinuo. Estos dos supuestos que acabo de comentar, es decir, el incremento ocasional e imprevisible y estas oscilaciones de actividad, tienen una duración en el contrato de 6 meses, ampliable a través de convenio a 1 año, por convenio colectivo, importante esta matización, sectorial, ¿vale?, cabiendo una posible prórroga. Hemos visto 2. Vamos con la tercera subcategoría, que son las situaciones ocasionales previsibles que tengan una duración reducida. Aquí, ¿qué es lo que puede estar pensando el legislador? Bueno, pues creo que la causa justificativa aparentemente encierra una contradicción. Es decir, ocasional y previsible. En circunstancias lógicas, una cosa es ocasional, una cosa es previsible. Pero ¿de dónde deriva esta ocasionalidad? Bueno, podría interpretarse que de la propia duración del contrato que ahora veremos. Este contrato, aquí viene la parte novedosa de la regulación, solamente se podrá utilizar durante un periodo máximo de 90 días con un número indeterminado de trabajadores. Es decir, podemos utilizar el número que queramos para cubrir estas necesidades, pero de forma discontinuada, es decir, en un formato de 60-30, por ejemplo, o 89-1, con un número ilimitado de trabajadores. Nuevamente, aquí tendremos que reflexionar respecto de los límites con el contrato fijo discontinuo, porque claro, aquí surgen innumerables interrogantes que luego podemos ver, porque ¿qué se cubre con estas necesidades ocasionales
previsibles, cíclicas, ¿cómo las vamos a cubrir? Vamos a poder acudir a esta figura, vamos a acudir al fijo discontinuo. Por lo tanto, parece, como decía, que hay 3 subtipos de contrato eventual y que se pueden analizar desde la perspectiva de las causas: el incremento ocasional imprevisible, cuya duración es de 6 meses, situaciones ocasionales previsibles, cuya duración es de 90 días de manera intermitente, oscilaciones de la actividad normal o no de la empresa, cuya duración el contrato es de 6 meses. A ver, la conclusión de lo que llevamos visto, en mi opinión, es que lejos de la intención del legislador de simplificar las categorías contractuales, lejos de simplificarlas, creo que ciertamente lo que están haciendo es, bueno, vamos a tener debate al respecto y un largo trayecto, yo creo, de análisis jurisprudencial. No vamos a mencionar y nos vamos a detener en los aspectos de los contratos formativos, pero quizás los contratos formativos puedan empezar a cobrar una determinada carta de naturaleza en el ordenamiento jurídico español, dada precisamente la complejidad de estos contratos eventuales. Vamos a pasar al contrato de sustitución. ¿Cuáles son las causas que justificarían este contrato de sustitución? La primera es la sustitución de una persona trabajadora con derecho a reserva de puesto de trabajo. La segunda es la sustitución para completar la jornada reducida de otra persona trabajadora cuando la reducción deriva de causas legales o convencionales. La tercera, la cobertura de un puesto de trabajo durante un proceso de selección o la promoción para su cobertura definitiva. En este caso, la duración del contrato de sustitución no puede superar el plazo de los 3 meses. ¿Vale? Antes de pasar al segundo bloque y terminar con el segundo bloque de mi intervención, hay que recordar los plazos de entrada en vigor de la norma y en concreto del bloque correspondiente a la contratación temporal. Ya sabemos que la norma, como regla general, entró en vigor el 31 de diciembre. Si bien se establece la excepción para los contratos temporales de su fecha de entrada en vigor el 31 de marzo. Por lo tanto, regla general, entrada en vigor de los contratos temporales, 31 de marzo. El legislador también establece determinadas disposiciones transitorias en relación con los contratos que estén en vigor. Respecto de los contratos de obra eventuales celebrados hasta el 30 de diciembre, continuarán rigiéndose por su propia norma. Los celebrados entre el 31 de diciembre y el 30 de marzo, les resultará aplicable su propia normativa con el límite temporal de duración de 3 meses. Vistas las categorías contractuales, una serie de reflexiones, y con esto termino, respecto de las medidas preventivas del legislador en materia de contratos temporales. Básicamente, la presunción del carácter indefinido, la concatenación de contratos, las cotizaciones adicionales por contratos inferiores a 30 días y sanciones. Respecto de la presunción del carácter indefinido, se retoma una idea que tenía el legislador hasta el año 94. Es una presunción juris et de jure que, por lo tanto, no admite prueba en contrario y, por lo tanto, se presume el carácter indefinido en los supuestos de incumplimiento de la causa temporal, de la superación de la duración y de la falta del alta en la seguridad social. En materia de concatenación de contratos, se endurece la tradicional regla en esta materia y este endurecimiento se plantea desde una doble perspectiva. Por una parte, y las personas trabajadoras que en un periodo de 24 meses hayan estado contratadas durante un plazo superior a 18 meses devienen fijas si han estado contratadas con o sin solución de continuidad para el mismo diferente puesto de trabajo a través de 2 contratos temporales de manera directa o a través de una ETT por la misma empresa o grupo de empresas. Pero, por otra parte, se establece que adquieren la condición de fijas aquellas personas que ocupen, o el trabajador que ocupe, mejor dicho, un puesto de trabajo que lo haya ocupado durante el periodo de 18 meses, durante el plazo de 18 meses, durante un periodo de 24 y mediante contratos eventuales o a través de ETTs. La concatenación de contratos también tiene una regla específica respecto de su entrada en vigor, que no me voy a detener. En materia de cotizaciones a la seguridad social, de los contratos inferiores a 30 días, se establece un sistema de cotización específico. Me remito en bloque al contenido del boletín red de 14 de enero. No aplica en principio esta cotización ni para el régimen de agrícola, ni empleados de hogar, ni minería de carbón, ni lógicamente para el contrato de sustitución. Y por último, en materia de sanciones,
Yo creo que lo más relevante es el hecho de, bueno, de que el legislador ha respondido a esta petición que había formulado ya desde hacía tiempo la Inspección de Trabajo, en el sentido de que se compute de cada trabajador que se ha suscrito un contrato fraudulento, que se compute una sanción por él. Recordemos que la sanción puede alcanzar la cifra de 7.500 euros. Yo te cedo la palabra. Paco, adelante con los fijos discontinuos. Pues muchas gracias, Raúl, y muchas gracias a la asociación por invitarnos a participar en esta jornada, en este evento. Y muchas gracias, por supuesto, a los asistentes presenciales pocos. Y a los virtuales pues que estén ahora pues viéndonos o que nos vean con posterioridad. Como bien apuntaba Raúl, yo voy a tratar pues lo que queda de la contratación. Básicamente es el contrato fijo discontinuo y luego también el indefinido antes llamado fijo de obra del sector de la construcción. Si tengo tiempo también incidiré un poco más en lo que es las cláusulas o las disposiciones transitorias. Ya Raúl ha tocado un poco por encima, pero como también afecta al fijo discontinuo, pues como digo, pues también incidiré un poco en ello. Bien, el contrato fijo discontinuo es un gran protagonista de esta reforma. Estábamos viendo, lo explicaba muy bien Raúl, que se elimina el contrato por obra o servicio determinado, un contrato que además, bueno, al margen de este impacto normativo, ya había venido reducido o había sido reducido por obra de la jurisprudencia. Recordemos que en diciembre del 2020, si no recuerdo mal, nuestro Tribunal Supremo vino a establecer que no se podía utilizar el contrato por obra o servicio cuando se trataba de la contratación de trabajadores para, digamos, las contratas. Yo soy una empresa principal, tengo una contrata de un servicio determinado y esa contratista contrataba pues, a sus trabajadores, a muchos de sus trabajadores por vía del contrato por obra o servicio determinado. Bien, nuestro Tribunal Supremo dijo que tratándose eso de la actividad normal de la empresa, pues de la empresa, digamos, contratista, que tiene distintos clientes, pues no puede hacer, dijo el Tribunal Supremo, no se puede llevar a cabo esa contratación de sus trabajadores por medio de esta figura contractual temporal, ¿vale? En definitiva, venía a decir que debían ser trabajadores indefinidos, porque es la actividad normal y es una necesidad, digamos, continua, fija, aunque con diferentes clientes. Bien, lo que viene a hacer ahora el Estatuto de los Trabajadores con esta derogación, esta abolición del contrato por obra o servicio, es, como digo, potenciar una figura que ya estaba en nuestro ordenamiento, que es la del fijo discontinuo. El fijo discontinuo estaba regulado y sigue regulado en el artículo 16 del Estatuto y antes tenía como dos modalidades, que hay una distinción un tanto quizás artificiosa, de manera que en el 16 estaban aquellos fijos discontinuos que se celebraban o que se reiteraban, mejor dicho, que no se reiteraban en fechas ciertas, y en el artículo 12, el contrato a tiempo parcial, se recogían los fijos discontinuos en fechas supuestamente ciertas. Bien, se supera esta distinción ahora, yo creo que eso introduce claridad, es una mejora. Y además se introduce pues una definición que es de agradecer de lo que es un contrato fijo discontinuo. Va referido en esta definición el contrato fijo discontinuo a trabajos de naturaleza estacional. Todos sabemos lo que es una estación del año, las 4 estaciones. Parece que va pues eso muy referido a lo que es el sector primario, ¿no?, de nuestra economía. También dice trabajos o actividades propias de temporada en el comercio o en otros sectores. Y también dice prestación intermitente, que no sea pues, ni estacional ni de temporada, con periodos de ejecución ciertos, sean, dice, determinados o no determinados. En definitiva, lo que antes serían fechas ciertas o no ciertas, pues ahora dice periodos de ejecución determinados o no determinados. Como decía antes, se viene a recoger en esta forma de contrato ahora expresamente lo que serían los antiguos contratos por obra o servicio determinado. Viene la norma a invitar a que se contrate por esta fórmula
y viene a decir además que los periodos de inactividad en estos supuestos de contrato obra o servicio terminado para contratas, pues que serán exclusivamente aquellos en que los trabajadores tengan que estar entre que pasan pues, de una contrata para un cliente determinado a otra contrata para otro cliente determinado. En ese sentido, el convenio colectivo sectorial pues, tiene importancia porque puede establecer cuál es el periodo máximo de duración de esa estancia, digamos, en barbecho hasta que se reactiva otra vez el contrato para ir a otra contrata. Y además pues, le da otra serie de competencias o de facultades, como es el establecer una bolsa sectorial, insisto, en el convenio sectorial, una bolsa sectorial de empleo de los trabajadores que estén sometidos a esta modalidad contractual para favorecer su contratación y su formación continua. También establece que el convenio colectivo sectorial pues, pueda acordar la celebración del contrato a tiempo parcial, es algo que no es una novedad, ya lo establecía el anterior artículo 16.4. También puede establecer el convenio colectivo sectorial el periodo mínimo de llamamiento anual, es por 3 meses, por 4 meses, por 2 meses, un mínimo en definitiva. Y también podrá establecer una cuantía compensatoria al final del llamamiento, una especie como de suerte de compensación por lo que antes hubiera sido pues, la extinción de un contrato temporal. Una cuestión importante aquí es el papel también o la referencia que se hace a las empresas de trabajo temporal. Nuestra jurisprudencia había vedado la utilización del contrato fijo discontinuo a las empresas de trabajo temporal para contratar a los trabajadores en misión. Esto ahora viene a corregirlo o a cambiarlo la norma. La norma permite en consecuencia que las empresas de trabajo temporal concierten con sus trabajadores en misión, aquellos que envían a sus empresas clientes, concierten contratos de trabajo fijo discontinuo. Bien, son las empresas temporales, las ETTs, las empresas de trabajo temporal, las que pueden concertar este tipo de contratos. No debemos equivocarnos en el sentido de que pensemos que si tenemos como empresa, digamos, cliente, como empresa principal, si tenemos una necesidad fija discontinua, podamos cubrirla a través de una ATT. No, como empresa cliente de una ATT, podemos acudir al ETT en supuestos de necesidades temporales de empleo. No podemos ir en supuestos de contratos fijos discontinuos. Cuestión distinta es que la empresa de trabajo temporal, para el trabajador en misión que no se envíe, pueda concertar un trabajo fijo discontinuo. Creo que es importante esta distinción porque una primera lectura puede llevar, y por lo que yo llevo pues, leído y oído hasta el momento, a equívocos en este punto en concreto. Otra cuestión también importante es el cómputo de la antigüedad en los fijos discontinuos. Esto era ya una cuestión que había sido, digamos, aclarada por nuestra jurisprudencia, que a su vez había sido corregida por el Tribunal de Luxemburgo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En definitiva, lo que se vino a decir por las sentencias de Luxemburgo y de nuestro Tribunal Supremo a continuación fue que la antigüedad de los fijos discontinuos no se computaba, digamos, solamente por el tiempo efectivo de prestación de servicios, sino que se computaba, se computaba, digamos, por toda la relación laboral. Esta cuestión ahora, pues, es importante, digamos, de cara a quinquenios y a trienios, es decir, lo que es el cómputo de antigüedad y otras cuestiones, como puede ser la promoción profesional en función de la antigüedad de una persona, pero aquí quizás el elemento más controvertido es cómo se calcula la indemnización por extinción del contrato, por despido en concreto, de un fijo discontinuo. Y aquí el Tribunal Supremo dijo que dependía del periodo de prestación efectiva de servicio, es decir, no desde que empezó a trabajar, sino del tiempo que efectivamente ha trabajado. Aquí yo creo que la norma puede introducir una cierta confusión, pero también me cuesta pensar que el Tribunal Supremo vaya a cambiar su doctrina
sobre la base de la literalidad de la norma, que tampoco nos induce directamente a pensar lo contrario de lo que se había establecido, ¿no? Pero también se pueden introducir a lo mejor pues, variantes, sobre todo en un primer momento de interpretación jurisprudencial, por distintos órganos jurisdiccionales, en sentido distinto del que estamos comentando. Y en concreto, pues, bueno, pues a lo mejor que también afecte al salario. Sabemos que la indemnización por despido es el producto de dos factores, la antigüedad y el salario. Lo que pensamos es que no se puede afectar simultáneamente a la antigüedad y al salario. O reducimos, digamos, esa duración al periodo efectivo de prestación de servicios, o si lo consideramos todo, como la antigüedad de los trienios y los quinquenios, pues el salario habrá de ser el salario, si por ejemplo ha trabajado pues 3 meses o 6 meses, el trabajo es esos 3 o 6 meses, pero no elevado como, digamos, al año. No 3 meses, el 4 veces más que sería el año. Introduce también otras cuestiones la reforma en esta materia, como son pues, la obligación de informar de vacantes ordinarias que puedan surgir en la compañía, para que también puedan acceder a ellas los trabajadores fijos discontinuos, para darles, si se quiere, pues, una mayor estabilidad en su empleo. Y otras cuestiones más de carácter formal que paso un poco por encima, habida cuenta de la premura de tiempo con que vamos. Decía también que iba a tratar el contrato indefinido de obra, cuya regulación pues, aborda también el Real Decreto Ley 32 del 2021, es decir, pues, el Real Decreto Ley de la Reforma Laboral, modificando en este caso no el Estatuto de los Trabajadores, sino pues, la disposición adicional tercera de la Ley de la Subcontratación en la construcción, en el sector de la construcción. Bien, esta reforma viene también de lo que habían hecho los tribunales. En concreto, nuevamente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos había tirado de las orejas porque vino a decir que este contrato fijo de obra, que venía regulado en el Convenio de la Construcción, artículo 24, como un contrato temporal por obra o servicio, que no se acomodaba, digamos, muy bien a la regulación de la Directiva de Contratos de Duración Determinada. Lo que se quiere hacer ahora es, digamos, alinearse con lo que nos dice el Tribunal de Justicia, hacer un contrato en consecuencia indefinido, pero a su vez intentar evitar lo que sería la aplicación de las normas generales del despido objetivo o despido colectivo, expediente de regulación de empleo, en supuestos de finalizaciones de obra. Y se acoge así pues, una regulación, pues, la verdad es que es creativa y criticable también, y en tanto pues, confusa, y lo que viene a establecer es unas nuevas causas de extinción de este tipo de contratos. Habla de motivos inherentes a la persona trabajadora. Extinción por causa, si queremos, MIP, motivos inherentes a la persona trabajadora. Establece que cuando se acaba la obra o servicio se tiene que realizar una propuesta de recolocación. Obliga al empresario a realizar una propuesta de recolocación a los trabajadores que se ven afectados por esta finalización de la obra. Y ante esa digamos, propuesta de recolocación pueden pasar 3 cosas. La primera es que el trabajador la rechace, no quiera esa recolocación. La segunda es que no se pueda digamos, recolocar porque no tiene la cualificación necesaria. La cualificación necesaria después, si es preciso, de incluso un proceso de formación para nuevos puestos. Bueno, pues si después de eso no ha conseguido la cualificación necesaria, o adquiriéndola resulta que hay muchos trabajadores con esa cualificación y pocas plazas en la misma provincia, entonces pues a quien no le toque pues también podrá ser motivo de extinción del contrato, motivo inherente a la persona trabajadora. Poco inherente tiene este segundo motivo, pero así lo califica la normativa.
Y el tercer supuesto sería pues que no exista pues una posición acorde con las funciones, el nivel, la cualificación y el grupo del trabajador a recolocar. Que no exista esa posición en la misma provincia. Bien, pues si sucede alguna de estas cuestiones, bien que el trabajador rechace, bien que no tenga la cualificación o haya exceso de gente con esa cualificación, o bien que no exista esa plaza dentro de la misma provincia, se podrá extinguir el contrato sin que eso sea un despido, sin que compute a efectos de despido colectivo, con una indemnización que será la que establezca el convenio colectivo y en defecto del convenio colectivo una indemnización que es un porcentaje del salario que por tablas haya ganado el trabajador durante la vigencia de su contrato, un 7% de esos conceptos. Bien, creo que me pasa un poco el tiempo, pero bueno, simplemente para incidir en el tema de las cláusulas, perdón, de las disposiciones transitorias, también en materia de fijos discontinuos entra en vigor la reforma a los 3 meses de la publicación del Real Decreto Ley. El Real Decreto Ley se publicó el 30 de diciembre, los 3 meses se cumplen el 30 de marzo de este año. Y bueno, la verdad es que es un régimen transitorio pues un tanto complicado, no concretamente en materia de fijos discontinuos, a lo mejor sin los temporales, pero bueno, podemos dejarlo para las preguntas para no extenderme más en mi intervención. Y sin más preámbulos ya, pues te cedo la palabra. Jesús. Gracias, Paco. Pues buenas tardes a todas las personas asistentes, tanto las que están aquí presentes, aunque son en número reducido, pero da gusto ver ya la presencialidad y poder disfrutarla, y por supuesto a todos los asistentes que están detrás de la pantalla. Y muchas gracias en primer lugar a la asociación por permitirme participar en este foro de debate compartiendo cartel con tan ilustres y queridos compañeros. Muchas gracias, por supuesto, también a Teresa y a Carlos por ser el hilo conductor de esta sesión, ¿no? Y haber organizado tan estupendamente y coordinado nuestras intervenciones. Yo empiezo diciendo que mucho se ha hablado y se ha escrito ya sobre la reforma laboral desde todas las perspectivas, la perspectiva jurídica, la perspectiva fáctica, la perspectiva crítica, por supuesto, y desde luego, y mucho más aún, si nos detenemos en la actualidad candente sobre la accidentada manera de convalidar la norma parlamentariamente, en la que obviamente ni vamos a entrar ni procede que entremos. Pero de lo que a ninguno nos cabe duda a estas alturas es que tanto vaivén sobre la derogación de la reforma laboral del 2012 pues ha dado como resultado que la derogación de la reforma laboral ya es manido, porque se ha dicho mucho, pues no se ha producido. No se ha producido por lo menos en la forma en la que estaba anunciada. Pero eso no significa que no hayan existido cuestiones de calado respecto a las cuales pues se han abordado temas muy trascendentales. Esencialmente la contratación temporal, cuyo modelo pues desde luego ha variado y mucho. Los dos compañeros que me han precedido en el uso de la palabra lo han dejado claro, ¿no? Manifiestamente claro. Y también, pues evidentemente, la regulación de las contratas y subcontratas, la articulación de los convenios sectoriales y los convenios del PRESA y el régimen de ultraactividad, así como pues, el modelo, ¿no? del ERTE, ¿no? Y la modificación del artículo 47. Y desde luego, todas estas materias pues, son de indudable trascendencia y son materias en las que, por supuesto, los contenidos son esenciales, los contenidos van a dar mucho juego en la aplicación y en la gestión de los recursos humanos, pero no han modificado de manera radical el modelo que teníamos estructurado en las intervenciones legislativas anteriores. Por eso, bueno, yo sí quiero decirlo de nuevo, aunque ya se ha dicho mucho, yo creo que a todos los juristas nos parece que es una reforma pues, moderada y prudente, y probablemente que toque aspectos, algunos más necesarios, otros quizá menos, ¿no? Cada uno tiene su opinión. Seguro que al final del debate la vamos a dar, pero en cualquier caso digo reforma moderada y prudente.
En lo que a mi intervención concierne, y voy a tratar de limitarme a los 10 minutos y hacerlo de una manera práctica, pues yo voy a hablar de los aspectos que se ha tocado en la reforma laboral, concretamente en el artículo 42, contratas y subcontratas, y la modificación de la negociación colectiva en lo relativo a la prioridad aplicativa del convenio de empresa y bueno, cómo ha afectado, ¿no?, la modificación. La modificación ha sido básicamente la supresión de la prioridad aplicativa en materia salarial, ya lo diré, y la modificación del 86 en lo relativo a la vigencia de los convenios colectivos, porque, pues bueno, ha recuperado la ultraactividad clásica. Empiezo por el 42, el artículo 42. Sobre la modificación del artículo 42, la principal novedad estriba en haber introducido un apartado sexto en el artículo 42 que, como ha venido sosteniendo ya un sector doctrinal importante, ¿no?, pues tiene, bueno, y el propio preámbulo, siempre las normas en su preámbulo pues te dicen mucho, ¿no?, de cuál es la finalidad. Pues parece que lo que quiere es acabar o mitigar con ese efecto, esa idea de precariedad del trabajador externalizado, ¿no?, estableciendo en este caso, con esta nueva incorporación del párrafo sexto el apartado sexto, que el convenio de aplicación para las empresas contratistas y subcontratistas va a ser el del sector de la actividad desarrollada en la contrata o en la subcontrata, con independencia de su objeto social, de la forma jurídica, dice el precepto, salvo que exista otro convenio colectivo sectorial aplicable de acuerdo con lo dispuesto en el título tercero, y también con otra salvedad, que es la excepcionalidad cuando la empresa contratista o subcontratista cuente con un convenio colectivo propio que pueda resultar de aplicación en los términos que establece la regulación de la negociación colectiva del artículo 84. Y al respecto, ¿esto cómo se traduce aplicativamente, ¿no?, y traducido, ¿no?, o bueno, pues visto, ¿no?, el contenido, qué es lo que realmente sucede aquí? Pues bueno, parece que en principio, en mi opinión, es una regla que no refiere, bueno, en mi opinión y claramente no refiere a que sea el convenio de aplicación de la empresa principal, sino el de la actividad de la contrata o de la subcontrata. Es decir, si yo acuerdo, tengo una contrata o una subcontrata, pues no voy a estar obligado, con las especificaciones que luego diré, como empresa contratista o subcontratista, a aplicar el convenio colectivo que aplique en la empresa principal, sino el convenio colectivo que pueda ser de aplicación en la actividad contratada o subcontratada. Que es una regla, esta sería mi segunda consideración, es una regla que básicamente se ha dicho mucho y yo creo que es así, va dirigida a las empresas multiservicios, que es las que generalmente provocaban pues todas esas disquisiciones, ¿no?, y toda esa ingente doctrina judicial respecto al convenio que aplico cuando la empresa es, pues bueno, multiservicios y bueno, tiene muchas actividades, ¿no?, en las que presta los servicios. Y aquí, pues ya la jurisprudencia yo he resumido, a mí me ha parecido que el resumen, coincido con algún autor que ha analizado también mucho esto, hay otros que discrepan también, en que la jurisprudencia manejaba básicamente en estos temas de cuándo aplica, qué convenio aplica, ¿no?, pues manejaban como tres criterios, ¿no? Aplicar el convenio colectivo de la actividad preponderante de las empresas multiservicios, es decir, una empresa multiservicios que tiene varias actividades, pues voy a aplicar el de la actividad preponderante de esa empresa. Esa era una primera, digamos, doctrina, ¿no?, interpretativa o jurisprudencial relacionada con qué convenio aplicaba en los casos donde había, pues bueno, desde luego cuestionamiento. La segunda de las reglas o la segunda de las posibilidades que la jurisprudencia venía estableciendo cuando analizaba pues este cuestionamiento de qué convenio aplicaba en las contratas y las subcontratas era que no había obligación de aplicar mecánicamente, que aplicaba, el convenio colectivo de la actividad efectivamente ejercitada por los trabajadores en la empresa cliente. Es decir,
Yo voy a hacer una actividad de limpieza, pues aplico el convenio colectivo de limpieza. Es decir, aplico convenio de actividad de la empresa cliente. Este era otro sector, otra doctrina jurisprudencial, ¿no?, que venía también estableciéndose en determinados supuestos. Y la tercera posibilidad jurisprudencial era la de que no había obligación de aplicar mecánicamente el convenio colectivo de la empresa principal. Y parece, bueno, pues que la apuesta, digamos, del legislador ha sido pues por irse por esta segunda rama, ¿no?, de interpretación o aplicación jurisprudencial, ¿no?, el convenio de la actividad. Sin embargo, esta regla pues decae, lo dice el propio precepto, ¿no?, en favor del convenio colectivo propio. Bueno, primero, si hay convenio colectivo sectorial aplicable de acuerdo con lo que establece nuestro título tercero del Estatuto de los Trabajadores, aplicaría el convenio colectivo sectorial, no el de la actividad, inicialmente, ¿no?, aplicable obviamente a la empresa contratista o subcontratista. Y luego la segunda de las posibilidades es que si la empresa contratista o subcontratista tiene convenio colectivo propio, pues efectivamente esta regla de aplicación del convenio de la actividad, el convenio aplicable a la actividad, pues decaería en favor del convenio colectivo propio de la empresa contratista o subcontratista. Por lo que ya digo, en este caso concreto, pues habría que estar obviamente primero la existencia de un convenio colectivo sectorial que pudiera ser aplicable no a la actividad, sino a la propia empresa contratista o subcontratista, y desde luego si la contratista o subcontratista tiene convenio propio, pues al convenio colectivo propio, porque las reglas del título tercero de la negociación colectiva no han variado ni se han modificado en este extremo. Otra puntualización que a mí me parece interesante es ver si efectivamente, si el artículo 42 en esta modificación, ¿no?, en la introducción de este párrafo sexto, se refiere solo digo porque se ha cuestionado también. Yo creo que no tengo cuestión, no sé luego qué opinarán mis compañeros. Yo no me parece que tenga mucha cuestión si esto aplica solo a contratas de la propia actividad. A mí, a priori, me parece que aplica a todas. O sea, aquí la restricción de contratas a la propia actividad no me parece que tenga ningún sentido. Básicamente por la propia regulación que introduce y hasta por la excepcionalidad que hace de aplicación de este precepto, ¿no?, de esta modificación a los centros especiales de empleo, a los que no les aplica específicamente este párrafo sexto. Están excepcionados por la disposición adicional 27. Dos cuestiones más que a mí se me ocurriría, ¿no? Bueno, pues tenemos a lo mejor la de formación profesional, ¿no? Pues dos cuestiones que son importantes para la gestión de recursos humanos. La cesión ilegal sigue estando en pie. Es decir, que las situaciones de cesión ilegal que todos sabemos que se producen, ¿no?, muchas reclamaciones de cesión ilegal, pues siguen estando vigentes, latentes y absolutamente, pues bueno, aplicables en tanto en cuanto esas reglas pues siguen operando en contratas y subcontratas cuando se producen los elementos que puedan determinar la existencia de una cesión ilegal, ¿no? Y luego, pues también podría existir discusión sobre cuál es el convenio propio, ¿no?, sectorial que sea de aplicación en caso de litigio. Es decir, a mí se me plantea la cuestión de si yo puedo aplicar como empresa contratista o subcontratista un convenio sectorial, el que a mí me es de aplicación, porque lo dice el párrafo sexto, pues hombre, puedo aplicarlo evidentemente en la medida en que dentro del ámbito de aplicación funcional pues existen estas actividades, ¿no?, que pueden incardinarse en el convenio sectorial, ¿no?, estrictamente como convenio sectorial aplicable, ¿no?, en la empresa contratista o subcontratista, pero podría darse la circunstancia de que hubiera discusión. Yo he tenido alguna vez algún caso, ¿no?, de discusión sobre este no es mi convenio de aplicación y es otro, y en ese caso
pues evidentemente al final la resolución judicial sería la que determinaría primero si efectivamente no es una cuestión ya de prevalencia o de norma de aplicación del párrafo sexto, sino de si el convenio de aplicación que traigo de origen como empresa contratista o subcontratista, pues al final es el que procede o no procede, ¿no? El convenio sectorial me refiero. Y en relación con el tema del artículo 42, poco más decir. Pasamos ya a la modificación en materia de negociación colectiva. Sin ánimo de extenderme mucho, voy a ser muy puntual en dos aspectos, ¿no? El 84.2, que es el que ha modificado la reforma, y el artículo 86. 84.2, materias de prioridad aplicativa al convenio colectivo de empresa, y el 86, vigencia de los convenios colectivos. Bueno, en cuestión de prioridad aplicativa, el artículo 84.2, pues básicamente lo que establece, pues establece efectivamente, mantiene la prioridad aplicativa del convenio de empresa, pero elimina básicamente lo que a mí me parece que es de relevancia, pues todo el aspecto retributivo, salarial, en el que el convenio colectivo de empresa ya no va a tener esa prioridad aplicativa porque se elimina el apartado A del antiguo artículo 84.2. También se introduce bueno, parece que es menos relevante, pero en cualquier caso es importante tenerlo en cuenta, que introduce también un nuevo apartado al final del artículo 84.2, en el que introduce también la prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa en temas o materias de corresponsabilidad. Estos, digamos, son los aspectos, digamos, esenciales en la modificación del artículo 84.2. ¿Qué supone? Básicamente, digo, por ir ya a lo concreto y al grano y no robarle tiempo a mi compañero, pues en primer lugar, afecta evidentemente la prioridad aplicativa a convenios en concurrencia. Este es un dato de relevancia, ¿no?, a la hora de la gestión, ¿no?, y de la aplicación de la nueva norma tal como se regula. En segundo término, considero que no afecta a convenios colectivos de empresa en los que no exista un convenio de sector aplicable. Evidentemente, si no hay un convenio de sector aplicable, el convenio de empresa aplica, bueno, pues con todos sus contenidos, incluido el de la materia retributiva salarial, que perfectamente podría regular. También yo puntualizaría diciendo que los convenios colectivos que tienen una unidad de negociación preexistente, por supuesto, convenio colectivo de empresa con unidad de negociación preexistente, se mantiene también específicamente. Y, bueno, pues un régimen de transitoriedad que establece la disposición transitoria sexta en el sentido de que aplica convenios colectivos suscritos con anterioridad a la entrada en vigor de esta norma nueva, una vez que estos convenios colectivos pierdan su vigencia expresa. Lo que significa que, evidentemente, si yo tengo un convenio colectivo de empresa vigente y con una vigencia expresa, vamos a poner que a 31 de diciembre de 2022 mantiene específicamente su vigencia expresa, porque específicamente lo establece la disposición transitoria sexta en su régimen de transitoriedad, en tanto en cuanto mantiene su propia regulación relativa al régimen salarial, que evidentemente en los convenios de nueva negociación pues no sería posible. Llama la atención también que establece el artículo modificado, que las modificaciones operadas no pueden implicar compensación y absorción o desaparición de condiciones más beneficiosas. A mí me parece que esto, pues bueno, siempre se habla mucho de la condición más beneficiosa, todos sabemos que nunca deriva de normas, sino de voluntad expresa de la empresa o de integración de condiciones contractuales, pero no normativas o convencionales. En consecuencia, pues esta salvedad, desde luego, no está hecha o pensada para entender que se mantienen condiciones, entiendo yo, ¿no?, de convenios colectivos, condiciones salariales de convenios colectivos, no de empresa, que pudieran haber regulado salarialmente por encima, ¿no?, de lo que se pueda regular por un convenio sectorial posterior. Bueno, es un supuesto probablemente de
casi de laboratorio, pero podría darse, ¿no? Y por último, y ya termino, modificación del régimen de ultraactividad. Aquí se puede decir poco o decir mucho, ¿no? En cualquier caso, yo creo que lo fundamental pues, es que primero decir que, como todos sabemos, bueno, el régimen de ultraactividad anterior que limitaba, no denunció al convenio la vigencia del mismo, no al año, si no se había negociado uno nuevo, pues desaparece y se vuelve básicamente, lo voy a simplificar mucho porque ya creo que me estoy excediendo el tiempo, se vuelve al régimen puro de la ultraactividad anterior. Es decir, antes, ¿qué pasaba? Antes pierde vigencia el convenio una vez denunciado, si no se ha acordado uno nuevo o dictado un laudo arbitral al año de haber sido denunciado, salvo pacto en contrario, decía, y se aplicará si ya había perdido vigencia transcurrido ese año el convenio sectorial. ¿Ahora qué sucede? Pues en defecto de pacto se mantiene básicamente, ¿no?, el convenio colectivo, ¿no?, ese que no hay, si el convenio colectivo no establece un régimen específico, ¿no?, de vigencia no ultraactiva o no, pues se mantiene, ya digo, y se perpetúa. A mí yo puedo ser crítica. Bueno, hay una excepción, ¿no? Hay la excepción, una vez denuncia el convenio, como se sabe, las cláusulas obligacionales y estas de paz laboral pierden vigencia y esas siguen perdiendo vigencia en cualquier caso, no así las normativas. Y yo, en mi opinión, el riesgo de recuperar la ultraactividad indefinida, que es lo que hace, ¿no?, esta modificación del artículo 86, pues puede suponer una petrificación de la negociación colectiva. Previsiblemente, bueno, y esperemos que sea así, para evitarlo el camino sea el de la propia negociación colectiva, en el que, pues bueno, los propios convenios colectivos pueden establecer concretamente cuál va a ser su régimen de vigencia y su régimen, ¿no?, de prórroga a futuro, ¿no?, en tanto se negocie uno nuevo. Y ya sin más, y esperando no haberme excedido mucho del tiempo, doy la palabra a Alberto. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos los asistentes. Agradecer a los compañeros de la Comunidad de Marco Laboral de la Asociación, en primer lugar, la iniciativa de esta ponencia, de esta mesa redonda, y en segundo lugar, la extraordinaria elección y selección de los ponentes que participan en la misma, que, salvando a mi persona, pues son juristas y laboralistas de reconocidísimo prestigio. La materia que me toca a mí abordar es de la reforma, sin duda alguna, aquella de la que ya podemos vaticinar un éxito, porque es la única en la que el legislador bebe ya de su experiencia, de una experiencia muy contrastada, forzada por la pandemia, y probablemente, pues, de todas las cosas que se han experimentado en la pandemia, de momento la única que sabemos que ha tenido éxito, que es la que afecta a las suspensiones de contratos de trabajo y reducciones de jornada, que también por mor de la pandemia todos hemos venido a reducir bajo aquellas siglas de ERTES, ¿no? En materia de ERTES, no es que las novedades sean muchas, pero sí es verdad que se ha simplificado los periodos de negociación. Vamos a hacerlo sistematizándolo. La fuerza mayor clásica, tradicional, que conocíamos, supuestos imprevisibles, involuntarios, súbitos, que paralizan la actividad de la compañía, permanece como estaba. Su régimen de activación también es administrativo, el plazo de resolución es absolutamente idéntico. Lo que se ha hecho es normativizar un supuesto más de fuerza mayor, que ya es, por lo tanto, un supuesto invocable per se por propia definición normativa, que es el de impedimento, es decir, aquellos casos en que la autoridad gobernativa competente dicte alguna resolución que limite o impida la actividad de determinada empresa o empresas. En este caso, el mecanismo de solicitud de la fuerza mayor es exactamente el mismo que para la fuerza mayor tradicional. Las referencias normativas a su procedimiento son exactamente las mismas. Simplemente, pues, hemos introducido esta causa ya normativizada que la autoridad gubernativa, insisto, competente, puede activar a través de normas o resoluciones que impidan o limiten la actividad de las compañías. En materia de los ERTE-SETOP, son dos fundamentalmente las novedades que tenemos. Una es la reducción de los plazos de su, digamos, aplicación. El sistema sigue siendo el sistema del 2012,
un sistema de autoaplicación empresarial en caso de que no exista acuerdo tras la negociación, lo que se hace son reducir los plazos negociadores. ¿En qué sentido? En el sentido de que la conformación de la mesa negociadora, que en el modelo del artículo 47 precedente a la reforma establecía un periodo de 15 días para esa conformación, con independencia de que la empresa o los centros de trabajo afectados contasen o no con representación legal de los trabajadores, ese plazo se va a ver reducido ahora a 10 o a 5 días respectivamente en función de si no tienen o tienen representación legal los centros afectados, y una reducción también del periodo de negociación, de tal manera que ahora en las empresas que tengan menos de 50 trabajadores el plazo de negociación será de 7 días y será de 15 como máximo en las empresas que empleen a más de 50 trabajadores. Sin duda alguna, en materia de ERTE Top, la novedad principal que veníamos demandando y que lógicamente la pandemia pues, ha aflorado mucho más es la posibilidad de que la empresa que haya negociado un ERTE Top pueda renegociar una prórroga en un mecanismo rápido, en un plazo de negociación muy rápido, muy expeditivo de 5 días, cosa que se agradece porque efectivamente pues, estas medidas basadas en causas económicas, técnicas, organizativas y productivas, pues una de las mayores complejidades, sin duda alguna, es aventurar o tasar el tiempo en que habrán de ser de aplicación esas medidas, fundamentalmente por el temor a quedarnos cortos en la misma, ¿no? Y por otro lado, bueno, porque los agentes sociales, la representación de los trabajadores, pues lógicamente tiende en la negociación a reducir lo máximo posible la afectación temporal de estas medidas a los trabajadores afectados. Se han establecido también, y no voy a detenerme en porcentajes para no aturdir a los que nos escuchan, ¿no? Exoneraciones también en materia de prestaciones de seguridad social y cotizaciones vinculadas en su cuantía y en su porcentaje a actividades formativas de la empresa. Y sin lugar a ningún género de dudas, terminada la explicación de las novedades de los ERTE, que como ya aventuraba, pues no han sido muchas, la gran novedad es el denominado mecanismo red de flexibilidad y estabilidad en el empleo, que es sin duda alguna un fenómeno novedoso absolutamente en nuestro ordenamiento jurídico laboral, no se conocen precedentes, viene a ser una suerte de declaración de fuerza mayor, declaración de estado de alarma laboral, vamos a decirlo así, en dos modalidades que se prevén en la propia norma, el 47 bis del estatuto, que se introduce como norma nueva. Una modalidad es la modalidad cíclica, prevista para casos en los que la coyuntura macroeconómica así lo recomiende, y otra es la modalidad sectorial, que pueda afectar a uno o a varios sectores en aquellos casos en los que por cambios permanentes necesita, dice el propio precepto, necesidades de tránsito profesional, de recualificación profesional. En el caso de la cíclica se prevé una duración de 1 año y de la sectorial de 1 año, que puede ser prorrogado por 2 periodos de hasta 6 meses. Este mecanismo red, lo interesante, lo curioso, es que debe activarlo el Consejo de Ministros, debe ser una decisión, por lo tanto, colegiada del órgano de gobierno, y requiere para su adhesión de un mecanismo negociador de la compañía que se aparta por completo de los mecanismos de negociación de los ERTE-SETOP y se aparta incluso de cualesquiera otros mecanismos de negociación de medidas de reestructuración que conocemos en nuestro ordenamiento, y que consiste en un periodo de consultas que, finalizado, nos recuerda en cuanto a su resolución al régimen anterior de los despidos colectivos, al régimen de los auténticos expedientes de regulación de empleo, de manera que si el periodo negociador de adhesión al sistema red finaliza con acuerdo, automáticamente se entiende la empresa adherida a ese mecanismo, mientras que si el periodo de consulta finalizase sin acuerdo, ha de ser la autoridad laboral quien en un plazo de 7 días resuelva sobre la admisión o no de la adhesión de la compañía que lo ha solicitado tras su periodo de consulta fallido en cuanto al acuerdo, la adhesión a este mecanismo. También, lógicamente, en el sistema red lo que se prevé es un mecanismo de incentivos a las cotizaciones a la seguridad social, que va en función también de que la empresa adopte o no medidas formativas que estén convalidadas, por lo que ya nos hace prever que de alguna manera pues este mecanismo red requerirá de algún tipo de desarrollo reglamentario para su mayor claridad.
no solamente reglamentario en ámbito laboral, sino también reglamentario, que duda cabe, en materia de regulación de la ley reguladora del funcionamiento del Gobierno y del Consejo de Ministros, porque, entre otras cosas, pues dice que lo activa el Consejo de Ministros, pero no prevé a instancia de qué, o no prevé, como suele ser habitual, que se haga a instancias de un determinado ministerio. Y fundamentalmente estos son los cambios. Quiero finalizar quizá por donde debía haber comenzado, y es por llamar la atención sobre una cuestión práctica que en la propia norma, en el propio Real Decreto, tan turbulentamente convalidado, aparece en la regulación y en el frontispicio de la regulación nueva de las medidas de reducción de jornada y suspensión de contrato de trabajo. Y es que el legislador se preocupa de hacernos hincapié en algo que ya conocíamos los laboralistas, pero que teníamos algo postergado o algo olvidado, y que también por mor de la pandemia y de las medidas adoptadas en la pandemia, y fundamentalmente por las prohibiciones de tomar medidas de despido colectivo basadas en causas COVID, pues el legislador viene a incidir aquí ahora, y creo que es un punto en el que creo que no es baladí, que debemos recaer en ello, y es que nos presenta estas medidas, que son por todos conocidas, son antiguas ya en nuestra regulación, como medidas alternativas y prioritarias, dice el legislador, a cualesquiera otras medidas de reestructuración y concretamente a medidas de despido. Creo que esto nos pone ante una situación, esto unido a las recientes sentencias que estamos conociendo del Tribunal Supremo en materia de convalidación de expedientes de regulación de empleo, en las que lo que se discutía si la causa era una causa COVID o era una causa estructural, pues nos obligará, lógicamente, a quienes tenemos que asesorar en estas materias, a reforzar nuestros elementos de diagnóstico a la hora de determinar el alcance de la causa habilitadora de cada una de las medidas de reestructuración y la elección, por lo tanto, de la medida adecuada en función de la naturaleza coyuntural o estructural de la causa. Porque, insisto, el legislador aquí sí lo dice ya expresamente, es algo que teníamos sobreentendido, pero cuando el legislador dice algo en concreto y lo dice expresamente, creo que debe ser tomado en consideración, que estas medidas son alternativas, pero son prioritarias. Un poco nos recuerda al artículo 8 del primer Real Decreto de la pandemia, de aquel Real Decreto 8/2020, que, bueno, pues de algunas maneras ya establecía esta necesidad. Y con esto finalizo mi intervención y doy paso a los moderadores. Oye, pues muchas gracias. Yo creo, Teresa, como esto va a ir a la limón, pues vamos viendo. Haremos las preguntas que hemos preseleccionado un poco sobre lo que ha ido entrando. Ha habido conectadas alrededor de por encima de 100 personas, con oscilaciones, y ya sabemos que posteriormente hay mucha más gente que ve esto en diferido, ¿no? Aunque una pregunta puede irle a uno de vosotros o puede caer al centro como un buen córner y uno remata el que quiera. Incluso todos opinan sobre la cuestión, porque evidentemente, y esto es muy enriquecedor, gente de vuestro nivel, pues es magnífico para todos los que están pendientes, pues escuchar vuestros puntos de vista, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía una primera también para el centro y que enlaza algo con lo que decía Alberto, ¿no? Ahora, en la disposición adicional 39, en el apartado 10 de la Ley General de Seguridad Social, donde se dice que expresamente el compromiso de mantenimiento del empleo, porque todavía estamos viviendo de lo que vivimos, si usted ahora lo incumple, ahora le obligo a devolver solo lo de ese. Y en los ERTE de antes, o sea, esto podríamos entenderlo interpretable de acuerdo con este criterio, que para los anteriores podría ser también así, que estábamos todos con aquel pánico de ya verás que tienes que devolver todo lo que has exonerado. ¿Cómo lo veis? No sé, Alberto, que eres el propio del tema, pero... Me temo que me toca a mí este córner, ¿no? Vamos a ver, efectivamente, aquí lo que ha ocurrido es que durante la pandemia, vaya por adelantado que esto no está resuelto todavía por los tribunales. Por lo tanto, esto es jugar un poco al esoterismo, ¿no? Pero, o sea que, por otro lado, pues nos venimos acostumbrando en los últimos tiempos a esto también, ¿no? A anticiparnos. Desde luego, el criterio que se avanzaba durante la aplicación de la normativa pandémica era que el retorno de las prestaciones debía ser de todos los trabajadores. Claro, como poder legislativo y ejecutivo se confunden en ocasiones, y en esta ocasión pues se confunde, aquí el legislador ha hablado y ha dicho que el retorno es del trabajador concreto. Yo voy a ser muy pragmático. Desde luego lo que tengo claro es que lo que esté en los tribunales ya elevado
habrán de resolverlo ellos y seguramente, pues de alguna manera podrán tomar en consideración esta norma, pero insisto que lo que estaba puesto en algún criterio de autoridad laboral previo era todo lo contrario. Entonces, si los tribunales tienen que resolver las cuestiones precedentes, entiendo que el criterio que tomarán en consideración es el de la autoridad laboral, que en aquel momento informó que el retorno sería de todos. Desde la vigencia de la norma, pues no cabe duda que lo que hay que aplicar es el 239 de la Ley General de la Seguridad Social, que dice lo que dice. Por lo tanto, no sé si el debate tiene mucho contenido porque, insisto, si las situaciones, si la pregunta va por las situaciones de la pandemia, que entiendo que sí, el criterio está por resolverse en los tribunales y ahí las decisiones gubernativas son las que eran y decían que todos, y a partir de la entrada en vigor de la reforma, pues lógicamente estaremos a lo que dice el texto de la ley. Teresa. Hay numerosas preguntas, como iba enfocado a directores de personas sobre materia de contratación. Son numerosísimas. Vamos a hacer un poquito bloques por temas de la contratación para así poder dar una solución, sobre todo os pido práctica y enfocada al gestor de personas y de recursos humanos. Surgen diversas dudas sobre los contratos inferiores a 90 días. Hay una duda que creo que es fácil de resolver o contestar. Preguntan si los 90 días se computan por trabajador o por empresa. La segunda cuestión en torno a los 90 días es qué ocurre o qué contrato habría que utilizar en el caso de empresas que necesiten cubrir necesidades ocasionales y cíclicas, es decir, que se repitan todos los años y por una duración inferior a 90 días. Si queréis empezamos por ahí y luego seguimos con alguna cuestión más en relación con el cómputo de los 90 días, ¿no? Remato yo ahora desde este... Sí, estás de córner también, te toca a ti, eres la otra esquina. Gracias. Vale, a ver. Por delante que a lo mejor alguna cuestión yo creo que está sometida a debate. Vamos a ver, yo creo que la primera es relativamente más sencilla. Cómputo es por empresa. Aquí el debate efectivamente yo creo que se puede abrir respecto al centro de trabajo. Pero lo que habla es de empresa. No se menciona grupo. Sin embargo, en el apartado 5 del artículo 15 se menciona grupo de empresas. Se menciona grupo. Y sin embargo es una norma de nuevo cuño. Por lo tanto, podemos abrir elementos de debate, centro de empresa, grupo patológico de empresa, ¿vale? La siguiente, vamos a ver, son necesidades ocasionales cíclicas por un periodo inferior a 90 días. Esto tenemos que hacerlo a la limón. Yo te voy a pasar el balón, ¿eh? Lo que quieres remato. Vale. Puedo rematar de cabeza. A ver, yo creo que esto efectivamente enlaza con el contrato fijo discontinuo, los límites entre este apartado que realmente es novedoso dentro del contrato por circunstancias eventuales de la producción y los límites con el contrato fijo discontinuo. Yo, la verdad que, a ver, no tengo una respuesta cierta, voy a dar mi opinión. Yo creo que, a ver, lo hemos comentado en las intervenciones, el legislador pretende reducir las tasas de temporalidad y reconducir muchas de estas figuras actuales contractuales temporales a la figura del fijo discontinuo. Pero por otra parte, no creo que, al menos tradicionalmente, el contrato fijo discontinuo estaba previsto para cubrir necesidades de corta duración, de muy corta duración. Ahora bien, cabría pensar que el punto de diferenciación entre el eventual y el fijo discontinuo lo podemos trazar en el plazo de los 90 días. Es decir, ese concepto ocasional lo podemos encontrar en el plazo de los 90 días, de forma que lo que sea inferior a 90 días repetitivo lo podemos llevar por la vía del eventual y lo que sea superior, vamos a tener que reconducirlo la figura del fijo discontinuo. Bueno, podría ser una interpretación, pero, a ver, vuelvo a insistir en que yo creo que la intención del legislador es reconducir hacia la figura de fijo discontinuo todo lo que se pueda.
no voy a incidir en las cuestiones estadísticas de sobra conocidos por todos. Y luego, además, claro, es que el contrato, el apartado, el artículo 16, bueno, habla de prestación intermitente que tenga periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. Yo creo que ahí está un poco la clave. Es decir, este razonamiento que yo estaba haciendo respecto de si el concepto ocasional o adjetivo ocasional lo podemos aplicar al plazo de los 90 días, más, menos, eventual, más fijo, discontinuo, saltaríamos la intención del legislador que viene avalada por el contenido de la norma. Te paso el balón. Pues vamos, yo en línea con lo que dices. Lo que pasa es que yo a lo mejor lo veo más claro todavía y te diría que os diría que lo veo claro incluso con la normativa que tenemos hasta la fecha. Es decir, si es estacional, para dentro ahora de la definición de fijo discontinuo. Antes no había esa definición, ahora entra. Si es cíclico, con la nueva normativa yo lo veo muy claro, insisto, incluso con la anterior, que esto tiene que ser un fijo discontinuo. Cuestión distinta es que se hicieran muchos temporales, muchos eventuales, que no se persiguieran y que la sanción era mucho menor. Pero ahora yo creo que estas cuestiones concretas, aunque sea menor de 90 días, porque recordemos que el tema de los 90 días está para las situaciones imprevisibles y si estacional y cíclico es previsible, estaría dentro del ámbito de las oscilaciones. En el ámbito de las oscilaciones, en la propia reforma del artículo 15 te dice que salvo lo dispuesto en el artículo 16. Es decir, si es cíclico, vete al fijo discontinuo. ¿Vale? En ese sentido, Paco, una duda que también nos puede surgir a los directores de recursos humanos en su aplicación es la interpretación de la palabra previsibilidad. O sea, porque estamos viendo que la duración temporal no es lo que determina una tipología u otra del contrato. Parece que son más términos como la previsibilidad, el carácter cíclico, ¿no? ¿Cómo creéis que debemos de interpretar adecuadamente el término previsibilidad? ¿Nos podéis dar alguna recomendación, alguna pista, algún ejemplo? Hombre, yo creo que aquí la norma lo que introduce es un poco de confusión, porque viene a poner como ejemplo las vacaciones. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que las vacaciones yo creo que lo pone más bien como ejemplo no de previsibilidad, sino de las oscilaciones. ¿Vale? Y a lo mejor, pues porque es verdad que es algo que es continuo, porque siempre hay vacaciones y algo previsible y una oscilación, vamos, previsible son las vacaciones, pero que a lo mejor no siempre te afecta igual, porque igual no siempre se cogen exactamente igual las vacaciones y los ajustes, pues oye, te deja ahí un poquito más de manga. Pero en cuanto a la previsibilidad, yo es que creo que hay que irse al diccionario de la Real Academia de lo que es previsible y todos sabemos lo que es previsible. No creo que tengamos mucha escapatoria, sinceramente. Yo, esto es una reforma consensuada, patronal y sindicatos, y yo creo que adolece en algunas cuestiones de lo que adolecen las normas pactadas, y es de la ambigüedad. Todos ven ahí escrito pues, lo que querían poner, y es lo contrario de lo que el opuesto pues, también entiende, pero también el opuesto entiende que se pone lo que quería poner, ¿no? Entonces, pues esto da lugar a una ambigüedad y da lugar a inseguridad jurídica que termina en los tribunales. En ese sentido, creo que alguno ya lo ha dicho, pero ¿pensáis que va a ser una reforma laboral que realmente vamos a entender su aplicación práctica, a veces desgraciadamente por vía tribunales, jurisprudencial? A mí en muchos casos no me cabe la menor duda. Yo estoy de acuerdo también. Y al final, la judicialización en lo que es la interpretación y la aplicación. Hasta en la transitoria, ¿no? De cómo concluyen las los transitorias contratos. no están muy claras en algunos puntos, Es. el contrato fijo de obra o indefinido de obra, comentaba yo antes, pues la obligación de la oferta de recolocación no entra en profundidad, pero vamos, eso es un nido de conflictos y de interpretaciones diferentes, pero vamos, esto es muy de nicho, a lo mejor no es del sector de la construcción. Pero la norma deja muchos cabos sueltos por ahí. Yo creo que es perfeccionable. Si hubiera sido un Real Decreto de Ley al uso, es decir, no que provenga de un pacto entre los agentes sociales, se podía haber, digamos, perfeccionado técnicamente después en la tramitación como ley. Vemos que no es el caso, los agentes sociales que han intervenido no querían que se modificase ni una coma y al final pues serán los tribunales los que tengan que interpretarlo. E incluso creo que en algunas cuestiones que ya estaban resueltas por la jurisprudencia y que viene a acoger ahora la reforma, al acoger la reforma y como las acoge, pues a lo mejor reabre aquí espitas o puertas que estaban cerradas.
Pregunta para María Jesús. Leo literalmente la que nos mandan. Dice mi pregunta. Mi pregunta es, si una empresa contratista tiene convenio propio y la subcontratista no, entiendo que se aplicaría el convenio del sector de actividad a la subcontratista y no el convenio de la empresa contratista. ¿Es correcto este entendimiento? Contratista, subcontratista. ¿Eh? A ver, La ¿cómo otra dice? parte contratante y la más... La parte Sí. contratante O sea, de la hay primera parte. hay una Por eso- empresa, por eso lo he leído- empresa principal, contrata y subcontrata. Lo leo literalmente porque si no yo me pierdo también. La pregunta es así. Una empresa contratista tiene convenio propio y la subcontratista no. Entonces, se aplicaría el convenio del sector de actividad a la subcontratista y no el convenio de empresa de la empresa contratista. Esto es lo que piensa esta persona. Eso es lo que pregunta Groucho, ¿no? Es la No, leche, ¿no? yo creo, vamos, Bueno, yo creo que el haz un planteamiento excurso es, tuyo y nos actividad vale. empresa Vaya principal, lío, subcontrata que no tiene convenio y, o sea, contrata que no tiene convenio y subcontrata de la contrata que sí. La que tiene convenio propio, yo entiendo que aplicaría su convenio propio, y la que no, pues aplicaría el convenio de la actividad. A priori. Así, es que es un poquito como- Lo damos por respondido, pero bueno, he tenido que leerlo así porque la verdad es que no acaba de... Yo en la pregunta la he entendido igual y la respuesta la comparto. Sí, ¿no? Y comparte. Aquí cabe también el disenso, porque no tenemos por qué estar de acuerdo todos. Sí, claro. Y de hecho podéis hacer, no sé qué Más rico el preguntas, debate, pero qué preguntas nos quedan por ahí interesa, pero podéis hacer también, pues, si acaso, antes de que, para ser puntuales a las 1:30, una ronda final de aspectos que vosotros consideréis que merece la pena comentar, ¿no? Pero de todas maneras, Teresa, ¿tenías alguna más por ahí? Sí, quedan unas cuantas, voy a intentar sintetizarlas. Se ve que lo del cómputo de días nos da problemas a los directores de recursos humanos, ¿vale? Ahora vamos con el tema de los contratos con duración inferior a 30 días y el sobrecargo en las cotizaciones. Aquí surgen varias preguntas. Una de ellas es, ¿se trata de una cantidad fija? ¿Se paga con independencia de la duración del contrato? Otra pregunta es, ¿desde cuándo se aplica la cotización adicional de los contratos inferiores a 30 días? Si os parece, abordamos este bloque y luego tenemos una serie de preguntas también relativas a todas las disposiciones transitorias y qué pasa con los contratos hechos anteriormente, aquellos. ¿Os parece? Vamos con lo de la cotización de contratos de menos de 30 días. Vale, esto hay que ponerlo en relación con el contenido del boletín red, creo que de 14 de... La cantidad es fija. Dice el boletín red, no sé si son 26,57 euros por contrato y por el mero hecho de que el contrato tenga una duración inferior a 30 días. ¿Esto qué significa? Que si el contrato dura un día son 26,57 euros. Si el contrato dura 29 días son 26,57 euros. ¿Vale? Respecto de a qué contrato se aplica, pues si yo no recuerdo mal, me parece que el boletín red dice que se aplica a los contratos que se extingan una vez entrada en vigor la norma, y con independencia de que hayan sido suscritos con anterioridad, con un régimen anterior a la entrada en vigor del Real Decreto Ley, lo cual, bueno, me suscita dudas que efectivamente que esto sea un sistema correcto. Probablemente este es otro tema nuevamente, sea por interpretación en este caso de la tesorería, que va a judicializarse. De acuerdo. En cuanto al régimen transitorio de los contratos temporales, nos hacen las siguientes preguntas. ¿Qué pasa con los contratos en estos 3 meses? Entiendo que es de enero a marzo. ¿Puedo contratar como hasta ahora o he de adaptarlos a la nueva normativa? ¿Esto? Venga, vale. Venga. Los contratos en estos 3 meses. A ver, aquí hay pues 3 disposiciones transitorias en juego. Creo que es la primera, la tercera y la cuarta. La primera es en relación con los formativos. Y los formativos te dice la norma que hasta el 30 de, o sea, hasta la entrada en vigor de la reforma en este punto en concreto, digamos, el tipo de contrato formativo se viene regulando por la normativa de momento vigente, ¿no? O sea, por la previa, digamos. ¿Vale? O sea, hasta el 30, por poner un ejemplo práctico, hasta el 30 de marzo puedo suscribir un contrato en prácticas, como lo vengo haciendo pues hasta ahora,
con la duración máxima de 2 años. Lo suscribo el 29 de marzo, como es previo al 30 de marzo, hasta 2 años. ¿Vale? Yo creo que así queda. O sea, con la aplicación de la Con la normativa aplicación de la anterior. normativa anterior, que sigue siendo la actual porque sigue vigente hasta el día Sí. 30 de marzo. En Yo cuanto... comparto el criterio. Es que Eh, además a mí esa es una pregunta que me hicieron específicamente y la analicé. Yo comparto el criterio, Paco. Y esta es la fácil, yo creo, porque luego ya viene un poco Esta el es lío, fácil, sí. porque realmente, o sea, aquí tienes un periodo transitorio donde, ¿qué pasa entre el 1 de enero y el 30 de marzo? Pues igual que previamente, si lo tienes suscrito, pues aplicas la norma del momento de la suscripción. ¿Vale? La cuestión está más bien en los contratos, o la cuestión más problemática, en los contratos por obra o servicio, los eventuales y los de interinidad. Aquí vamos a las disposiciones transitorias tercera y cuarta. Y esto es lo que no está demasiado bien regulado, yo en mi opinión personal, por lo menos en cuanto a las circunstancias de la producción. Porque yo creo que lo que se dice en la tercera y en la cuarta, disposiciones transitorias, no es muy consistente. Pero bueno, a lo que voy. Desde luego, creo que está claro que para los obra o servicio, sí que hay claramente 2 periodos hasta que se publica la norma, 30 de diciembre del 2021, es decir, los previos al 31 de diciembre, ¿vale? Esos siguen rigiéndose por la normativa del momento de la concertación, incluyendo su duración. En el caso de los contratos de interinidad por sustitución también. Vamos por partes. Perdón. ¿Vale? Entonces, los obra o servicio hasta el 31 de diciembre, según su norma de suscripción. Del 31 de diciembre hasta el 30 de marzo, según su norma de suscripción, pero limitado a 6 meses la duración. Los eventuales, yo aquí veo que hay una contradicción entre 2 disposiciones transitorias, pero mi interpretación al final es que se les aplica el mismo régimen que acabo de contar para los obra o servicio. Y en cuanto a los de interinidad vienen referidos en la disposición transitoria tercera, con un régimen que sería igual que los contratos formativos. Es decir, hasta el 30 de marzo, pues sigo aplicando la normativa que teníamos hasta ahora. ¿Vale? Y a partir del 30 de marzo se produce el cambio. Ahí es un poco más lioso porque, bueno, el juego de la tercera y la cuarta no queda muy claro, por una parte, y después, por otra parte, se hace referencia a la regulación que hace el estatuto, pero el estatuto, bueno, tenemos un Real Decreto que era ultra vires, porque los de interinidad sabemos que eran para sustitución y cobertura de vacante. Y la cobertura de vacante viene en el Real Decreto, pero no venía en la ley, ahora vienen los dos. Bueno, no sé si tenéis algo que matizar o si no sé de acuerdo que discrepar. Este es el marco, efectivamente. Bueno, sí, no es tampoco claro. Lo has explicado bastante claro para lo complejo que es. Gracias. Es que estamos sobre el tiempo ya casi. Entonces, no sé, Teresa, si tienes alguna seleccionada que queramos darle una última vuelta o cerramos. Yo creo que están casi todas ya planteadas. Sí, ¿verdad? Bueno, es imposible resolverlo todo, de manera que... Bueno, pues cierras tú, Teresa. Yo habría, pues oye, muchísimo. Te dejo el honor, te dejo el honor. En todo caso, lo de cerrar, como no hay llave, porque esta casa no es nuestra, pues tampoco pasa nada. Simplemente dar las gracias a todos los que os habéis conectado en directo, los que nos veáis después. Recordad que la Junta General de la Asociación de Directores de Recursos Humanos es el próximo día, y a ver si acierto, 14. No he acertado. No, 10. 10 y 11. 10 y 11, mi agenda no funcionaba correctamente. 10 y 11, recordarlo simplemente. Los De asociados, marzo, 10 y 11 de 10 y 11 marzo. de marzo. 10 y 11 de marzo. Y yo creo que no se me olvida nada más, ¿no? Hay que decir algo más. Agradecer nuevamente a los ponentes pues todo el esfuerzo de estar esta tarde con nosotros resolviendo estas dudas y aguantando pues todo este tipo de preguntas y elucubraciones que hay que hacer sobre una norma que todavía le queda mucho recorrido, como decíais, ¿no? Daros las gracias de nuevo a EY por habernos facilitado todo el acceso y, en fin, todo el despliegue técnico. Y nada, cerrar aquí. Muchísimas gracias. Hasta una siguiente ocasión en que desde la Comunidad de Estrategia Laboral seguiremos atentos al devenir de los acontecimientos, ¿no?